Muy buenas noches. Aquí tenemos en el día de hoy una entrevista hacia dónde va la humanidad, en la que tengo el inmenso placer que me ha concedido un ratito de su apretada agenda. Don Emilio Carrillo, nada más y nada menos, pocas presentaciones necesita. Así que, bueno, Emilio, ¿cómo estás? Pues muchísimas gracias, Natalia, por contar conmigo en tu canal y en tu serie de entrevistas. Me encuentro muy bien, afortunadamente, con la dinámica de vida bastante intensa que desarrollo, pero recibiendo de la vida continuamente abundancia y bendiciones. Y en el aquí y ahora, pues feliz de compartir contigo. Muchas gracias. Bueno, Emilio, pues si te parece, vamos a empezar ya con la entrevista, ¿vale? Y bueno, en este título que le hemos puesto de ¿Hacia dónde va la humanidad? ¿No? Bueno, a mí me han salido una batería de cuatro preguntas en las que, bueno, pues voy a utilizar tu sabiduría, tu enorme sabiduría, para que nos cuentes un poco cuál es tu opinión de, bueno, hacia dónde vamos, ¿no? De aquí a futuro. Entonces, bueno, es evidente que estamos ante un cambio espiritual muy fuerte, donde, bueno, pues se está hablando del famoso salto, que, bueno, que va a generar como una especie de efecto embudo por donde tendremos que pasar, ¿no? Todo lo que es la humanidad es como si hubiese una especie de examen, ¿no? De embudo por donde vamos a ir colándonos, ¿no? Poquito a poquito. Entonces, quería saber un poco cuál es tu opinión sobre este salto evolutivo, que ya es evidente porque además astrológicamente también acaba de entrar Plutón en Acuario, empieza ya la era de Acuario y vienen cambios en lo colectivo muy importantes, ¿no? Entonces, Emilio, cuéntanos cuál es tu opinión al respecto. Pues hace ya tiempo, Natalia, que los maestros y maestras nos hablaron acerca de estas cosas. Suele suceder que cuando hay cosas que se han dicho hace mucho tiempo, que nos han compartido hace tiempo, parece que nuestra mente a veces es dada a rechazarlas porque consideran que son cosas como aburridas, es decir, como se vienen repitiendo hace tiempo, pues lo que queremos es lo novedoso, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sin embargo, este tema tan importante que tú has planteado para nuestro encuentro está muy bien descrito, está muy bien fundamentado por las enseñanzas de sabios y sabias, de tradiciones espirituales, de grandes filósofos, de grandes científicos, y lo podríamos resumir de una forma enormemente simple, acudiendo, por ejemplo, a los filósofos de la Grecia clásica. Ujú. Ellos nos enseñaron que el universo es un todo ordenado, que hay un orden. De hecho, ellos lo llaman cosmos para poner en evidencia ese orden implícito que hay en todo en el universo. Y en ese orden, donde hay unos patrones, donde hay unas leyes, donde hay unos principios, como es arriba es abajo, como es abajo es arriba, etcétera, etcétera. En ese contexto, ellos nos enseñan que en el universo, en el cosmos, todo está en movimiento, todo es un permanente movimiento, lo que enlaza también con la tradición oriental que nos advierte de que la realidad en la que vivimos es maya, no en el sentido como se ha tergiversado en la actualidad de algo ficticio o de ilusión, no, maya en el sentido de impermanente. Impermanente porque todo está en cambio, todo está en movimiento. Y eso sí, como el cosmos tiene un orden, ese movimiento no es caótico, sino que es un movimiento que tiene unos patrones cíclicos, cíclicos. Y todo, por tanto, que todo se está moviendo en lo pequeño y en lo grande, todo lo hace a través de ciclos, lo cual para muchas de las cosas que tenemos delante en nuestra vida cotidiana es bastante evidente, ¿verdad? El propio día y noche lo vivimos cada 24 horas y es una clara manifestación del movimiento, el movimiento de la Tierra, el movimiento del Sol, el movimiento en el que nos encontramos y cómo ese movimiento se plasma en un patrón, que en este caso es el día y la noche. Pero evidentemente hay otros muchos patrones, hay otros muchos ciclos que conocemos perfectamente, los ciclos lunares, pongamos por caso, los ciclos de los océanos y de los mares, de pleamar y de bajamar, los ciclos anuales, etcétera, etcétera. Todo, por tanto, está en movimiento, de ahí el concepto de impermanencia que va ligado al término maya, eso sí, no de una forma caótica o azarosa, sino con base en ciclos. Ujú. Ciclos que están perfectamente establecidos y perfectamente regulados.
Pues bien, en ese sentido, en lo que se refiere al tema que aquí nos convoca, que es la nueva humanidad, lo que nos han enseñado es que la humanidad también evoluciona a través de ciclos, también. No solo el cosmos, sino toda la vida que hay en el cosmos, y la humanidad no va a ser una excepción. Con lo que el ciclo en el que estamos actualmente, viviendo como seres humanos, como almas encarnadas en el plano humano, este ciclo humano no es un ciclo permanente, es un ciclo que se está moviendo cíclicamente y es un ciclo, por tanto, que de la misma forma que se inició, de la misma forma que se ha desarrollado, pues también terminará. Es muy curioso que cuando, por ejemplo, a Cristo Jesús, sus discípulos le preguntan, Maestro, ¿cómo será el final de los tiempos? Lo encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 24. Él le dice, no, de final de los tiempos no, porque no va a terminar la vida, no va a terminar la tierra, no va a terminar la humanidad. Yo voy a hablar del final de los tiempos de esta generación humana, es decir, de este ciclo humano. A partir de ahí, lo que tenemos que ser conscientes es que estamos en un ciclo que como ciclo se inició, se desarrolló y que todo va runta de que está llegando a su final. Aunque como también dice el propio Jesús en ese capítulo 24 del Evangelio de Mateo, nadie sabe ni el día ni la hora, porque cuando hablamos de ciclo, tenemos que poner el acento en la consciencia. Y lo que tiene que ver con la consciencia y con lo espiritual se escapa del cronómetro. En esto también los sabios griegos también nos enseñaron que una cosa es el tiempo material, que ellos llamaban crono, de ahí viene la palabra cronómetro, el cronómetro, el calendario, etcétera, etcétera, que se repite, ¿verdad? Es repetitivo, los segundos, los minutos, las horas, los días, las semanas, los meses, los años. Eso es crono, pero ellos hablaban también de otro tiempo que es kairos. Y kairos es el tiempo que toma el mando cuando entramos en el final de un ciclo. Es decir, cuando el ciclo nace y se va desarrollando, el tiempo lineal es el que rige. Pero cuando vamos acercándonos al final del ciclo, Crono se pasa a un lugar secundario y el que coge el protagonismo es Kairos. Y claro, Kairos no puede ser llevado a calendario, porque si lo llevamos a calendario nos equivocamos, porque Kairos no funciona en calendario. Kairos sí se muestra porque conlleva siempre removimiento y aceleración, que estamos percibiendo en la actualidad. El tiempo se ha acelerado, los segundos siguen siendo segundos y las horas siguen siendo horas, pero hay muchas personas que percibimos que todo va muy rápido, que hay una aceleración. Y junto a aceleración, removimiento, mucho removimiento. Pues bien, esa aceleración, ese removimiento son expresiones de Kairos, y que Kairos esté haciendo acto de presencia pone en evidencia que estamos en el tramo final de un ciclo, de una generación humana, que por otra parte no debería extrañarnos si tuviéramos mirada suficiente para ver la vida, porque el movimiento y el movimiento a través de ciclos es una constante que está presente en el cosmos entero. A partir de ahí, mi criterio, a la luz de lo que enseñan estos grandes personajes a los que acabo de hacer referencia, es que en estos momentos estamos en plena transición. Es decir, hemos terminado, estamos agotando un ciclo y vamos al inicio del siguiente. Y claro, cuando hablamos de que estamos agotando un ciclo, lo podemos ver también no solamente por la aceleración, por el removimiento, sino también porque está claro que el ciclo humano en el que estamos ya no da más de sí, querida Natalia, ya no da más de sí. Podemos barnizarlo de una manera distinta. Por ejemplo, lo estamos barnizando de un modo diferente a través de las tecnologías. Pero cuando escarbamos, ¿qué es lo que nos encontramos? Más de lo mismo. Nos encontramos una humanidad y seres humanos, por tanto, y las demás formas de vida que hay en este hermoso planeta, que podemos percibir que todo está como agotado y que por donde miramos, ¿qué es lo que hay? Dolor, sufrimiento, frustración, ansiedad, una serie de conflictos emocionales y mentales por todos sitios, conflictos de índole mayor desde el punto de vista de conflictos bélicos, de problemas, entre comillas, climatológicos. Por donde miramos, todo nos está diciendo que este ciclo ya llegó a donde tenía que llegar.
que nos ha aportado lo que nos tenía que aportar, pero que ha llegado el momento del nuevo ciclo. Cosa que, por otra parte, y concluyo, como es arriba es abajo y como es abajo es arriba, cuando nos miramos a nosotros mismos, nuestro mundo celular, cuando miramos la biología, que nos muestra cómo funciona la fisiología en lo pequeño, ¿qué nos encontramos? Pues precisamente esto, las células nacen, se desarrollan, cumplen una función y en un momento determinado la célula A, que ha cumplido su función, da paso a la célula B. En Mm. nuestro organismo las células están muriendo y naciendo, es decir, se están regenerando porque realmente no hay muerte, es un fin para un nuevo comienzo continuamente. Nos dicen los científicos que cada 7 años todos nuestros componentes celulares están absolutamente regenerados. Y cuando miramos la naturaleza pasa exactamente igual. Por yemación, por mitosis, la célula vieja da lugar a la célula nueva. Y eso sí, además la biología nos dice que cuando la célula A ha cumplido su función y va a dar paso al surgimiento de la célula B, en ese momento, en la célula A, se produce una especie de tensión entre las fuerzas creativas, que son las que van, insisto, por llenación, por mitosis, a originar la nueva célula, y también fuerzas anquilosantes que en la célula que ya ha cumplido su función, sin embargo, intentan de alguna forma retener el proceso y mantenerse anquilosadas en la célula vieja. Esto es precisamente lo que estamos viendo hoy en la célula de la humanidad. Esta célula va a dar lugar a una nueva célula, esta humanidad va a dar lugar a una nueva humanidad, y en la humanidad actual, que está ya agotada, podemos ver claramente que hay fuerzas creativas que están impulsando el surgimiento de lo nuevo, pero de la misma forma hay fuerzas que están ahí anquilosadas, reteniendo, como de alguna forma intentando obstaculizar el proceso, aunque la biología nos advierte que precisamente el hecho de que haya componentes celulares que intentan como parar el proceso regenerativo, eso intensifica la fuerza de aquellas que están desempeñando una labor creativa. Es decir, que ese anquilosamiento, mira por dónde, sirve de fortalecimiento a las fuerzas creativas. Eso tiene que ver con lo que estamos viendo hoy, de que ante tanto sufrimiento, ante tanta distopía, ante tantos hechos y sucesos tan dolorosos y sufrientes, eso precisamente está sirviendo para que haya cada vez más personas que nos damos cuenta de cosas, que percibimos cosas que antes no percibíamos, que vemos cosas que antes no veíamos, y esto está impulsando nuestro camino de conciencia, que modestamente significa también aportar un grano de arena al consciente colectivo y a la regeneración y evolución de la conciencia humana en el contexto de esa nueva humanidad que estamos creando y que tiene que ver también con esos ciclos mayores que le afectan a la Tierra, de eso hablaremos seguro ahora, que le afectan a la Tierra, que le afectan al Sol, es decir, que el ciclo humano de nueva humanidad no es algo además que esté ocurriendo como solo, sino que forma parte de otros ciclos que también están en evolución. Viendo la naturaleza, esto lo podemos entender. Los ciclos tienen cada uno su idiosincrasia, su identidad, pero evidentemente todos los ciclos están interrelacionados y la evolución del ciclo humano está evolucionado con la evolución del ciclo de la Madre Tierra, del propio Padre Sol y de todo lo que son fuerzas cósmicas desde el punto de vista de lo que también, como tú has señalado, la astrología, pues nos enseña mirando ya los grandes movimientos que hay en el contexto cósmico. Y porque ahí, Emilio, de todo lo que has dicho, que es interesantísimo como siempre, ¿no? Pero es curioso, ¿no? Que hablas mucho de los ciclos de la naturaleza, la célula y demás, y es que es muy curioso cómo, y a mí esto siempre me ha dejado un poco como muy pensativa, ¿no? Porque es como, bueno, ¿cómo puede ser que la naturaleza sea cambio per se, porque es que está en constante cambio? Y seamos, vamos a ponernos todos, ¿no? Dentro de este saco, y el ser humano general tenga tantísima aversión al cambio, porque es que le tenemos pavor, pánico
y se nos cogen unas garrapatas energéticas tan grandes no sé, me gustaría que a la audiencia, a la gente que nos va a escuchar y que nos está escuchando, que seguramente que van a ser muchísimas, ¿no? Que, bueno, a ver si puedes dar algún pequeño consejo como para en ese cambio, ¿no? Que no entremos en esa ansiedad de la que hablas tú, ese estrés, le tenemos un pavor, un pánico a la muerte gigantesquísimo, cuando la muerte no existe porque es simplemente un cambio. ¿Qué le puedes decir a la audiencia en relación a esto, Emilio? ¿Por qué ocurre esto? Bueno, aparte de por el ego, la mente pensante y porque nos enganchamos, ¿no? Pero bueno, explícalo un poco, me gustaría que lo explicaras un poquito para ver si podemos ayudar a los oyentes. Encantado de aportar mi granito de arena en la medida de lo posible al tema que planteo. Podríamos decir que, y vuelvo también a las enseñanzas que vienen de muy atrás, que tenemos que diferenciar muy bien el qué y el cómo. El qué y el cómo. Una cosa es el qué, lo que pasa, lo que deja de pasar, lo que sucede, y otra cosa es cómo vivimos el qué. Son dos cosas diferentes. Y nuestra mente, cuando no le aportamos una reflexión, cuando no le aportamos conciencia, nuestra mente suele originar un batiburrillo, donde el qué, el cómo y el qué, pues se confunden por completo y donde finalmente terminamos dándole mucha importancia al qué y poca importancia al cómo. Que la vida es un cambio continuo, es obvio, como tú acabas de resaltar. Yo ya que pinto canas, que ya como Emilio, con este personaje Emilio ya tengo unos años, doy fe, como podemos dar muchas personas exagenarias, y no digamos ya las que están ya por 80, 90 años, de los cambios que se van produciendo. Pero no ya solamente cambios en las circunstancias, en las experiencias, sino también biológicos, en nuestra Mm, propia constitución. A partir de ahí, esta obviedad de que hay un cambio continuo está delante de nuestros ojos y forma parte de la propia evolución de la vida. Ya está. mm, Pelearse con ello es absurdo, no tiene exacto. ningún tipo de sentido, Mm, porque además todo tiene un porqué y un para qué, y el propio proceso evolutivo, incluso cuando percibimos a veces que puede ir ligado como a un deterioro físico, también tiene un sentido profundo, porque hay un momento determinado, tú sabes que a mí me gusta hablar de que el ser humano es un coche y un conductor. El mm, conductor es lo que hay en nosotros de permanente, porque curiosamente en un universo impermanente, en el ser humano hay una chispa divina, mm, como decía San Juan de la Cruz, una esencia divinal que es continua, que no muere, que está siempre ahí, vive, totalmente. existe. Y eso es el conductor. Y el conductor encarna en el coche, que es nuestro pequeño yo físico, emocional y mental y la personalidad a ello asociada, para experienciar la vivencia humana. Pues bien, ¿qué es lo que percibimos? Bueno, que el coche, como consecuencia de su uso, pues se va desgastando. Eso es lógico, natural que ocurra. A partir de un momento concreto, ese conductor que encarnó en el coche se va a parar y el conductor va a desencarnar y Mm, va a seguir siendo y va a llevarse consigo todas las experiencias en conciencia que ha vivido, en este caso, en este tal Emilio. Cuando esto lo tenemos delante, que también nos enseña, evidentemente, como tú acabas de apuntar, que la muerte no existe, la vida es un continuo, mm, cambia el estar, pero no cambia el ser. El mm, ser que soy ahora está en Emilio, su estar es Emilio. Hay un momento determinado que el ser que soy saldrá de Emilio, el conductor dejará el coche y seguirá siendo, modificará su estar. Ahora tengo envoltura física. Ahora no tengo envoltura física, mm. pero el ser sigue siendo. Cuando todo esto lo vamos contemplando con conciencia, se puede vivir la vida de una forma consciente, Y lo más cual serena. significa también confianza en la vida, Mm, en el entendimiento, como decía antes, de que todo tiene un sentido profundo y también fin de los miedos, y en particular ese gran miedo que nos atenaza, aunque cueste trabajo confesarlo, que es el miedo a la muerte. Un miedo a la muerte que además nos contamina y hace que tengamos miedo a la vida. Porque es totalmente. lo más curioso, que el tener tanto miedo a la muerte hace que le tengamos incluso miedo a la vida, la vemos como una especie de francotiradora que en cualquier momento, con relación a nosotros mismos, con relación a nuestros seres queridos,
nos puede dar el susto y a partir de ahí desconfiamos de la vida, cuando lo que deberíamos hacer es confiar plenamente en ella, porque la vida siempre nos salva. Pues bien, cuando este escenario que acabo de describir en sus puntos básicos y de forma muy elemental y sintética, lo tenemos delante, tenemos que volver a esa diferencia entre el qué y el cómo. Que estemos viviendo un cambio en nosotros, una evolución, incluso un cambio, una evolución que nuestra mente puede calificar de negativo, porque supone, por ejemplo, un deterioro físico, tenemos que poner en valor el cómo. Lo importante no es tanto el qué, sino cómo se vive el qué. Esa es la llave, ese es el kit de la cuestión, en lo que también los sabios y sabias han insistido siempre. El qué tiene que ver con lo evolutivo, el qué tiene que ver con un sentido profundo. Aunque la mente nuestra a lo mejor no lo entienda, confía, todo tiene un porqué y un para qué. A partir de ahí, céntrate en el cómo vives el qué. Si vas teniendo más años, ¿cómo vives esos más años? Ante esta experiencia o aquella situación, ¿cómo vives la experiencia? ¿Cómo vives la situación? Cuando no tenemos conciencia, cuando nos perdemos, ¿qué es lo que sucede? Que estamos peleándonos con el qué. En lugar de centrar nuestra atención en cómo vivimos el qué, pues nada, ahí estamos en una especie de conflicto, de pelea, de lucha contra el qué. Y el qué es lo que es. La vida es la vida. Y nosotros tenemos el libre albedrío para vivir cada situación, para vivir cada experiencia, cada acontecimiento desde el cómo elegimos vivirla. Y ahí está la llave de lo que yo diría que es uno, por decirlo de una forma grandilocuente, lo que pero que es algo muy sencillo. Ahí está el secreto de la vida. Uno de los grandes secretos de la vida es aceptar, porque sabemos en conciencia que todo tiene un sentido profundo, el qué, y a partir de ahí centrar nuestra atención en cómo vivimos el qué. Y eso es lo que nos va a permitir, ya contestando finalmente a tu cuestión, es vivir con armonía lo que tenemos delante. Si no, es imposible. Lo vamos a vivir en lucha, lo vamos a vivir en confrontación y en resistencia. En cambio, cuando tenemos el panorama general y nos centramos en el cómo vivimos el qué, podemos traer a nuestra vida, en la situación, en la experiencia que sea, una armonía, un sosiego, y una sintonía con la propia vida que de otra forma es absolutamente imposible. Ocurre también cuando hablábamos anteriormente del cambio de ciclo hacia una nueva humanidad. El nuevo ciclo humano va a llegar y estamos en transición. No sabemos ni el día ni la hora, pero es evidente que estamos en los removimientos, en el parto, que también nos han dicho algunos maestros, con las contracciones y los removimientos que un parto para que nazca lo nuevo conlleva. A partir de ahí, cuando eso lo vemos con conciencia, ¿qué es lo que nos corresponde hacer? Pues centrarnos en el cómo vivo este qué. Mm. Estamos viviendo un cambio evolutivo, el momento final de una generación humana para que arranque otra, y nos tenemos que centrar en cómo vivimos este momento. Y vivir este momento también, ahora seguro hablaremos de ello, significa cómo puedo participar, cómo puedo ser un agente activo en esa nueva humanidad, porque Claro, evidentemente ese ciclo nuevo va a llegar. sí. Ahora bien, ¿y yo? ¿Qué hago yo con relación a ese ciclo? ¿Cómo vivo yo con relación a ese ciclo? ¿Qué implicaciones tienes en mí? Y ya no solamente en el mí perecedero, en el Emilio de turno, sino en el ser que soy. ¿Qué implicaciones tiene eso en mí? Como no nos centremos en el cómo, todo esto se nos escapa como agua entre los dedos de las manos. Claro, porque eso es lo que yo también te quería preguntar, ¿no? ¿Cuál es tu opinión? Porque yo creo bueno, que realmente este salto está llegando, es imparable, como tú bien has dicho. De hecho, bueno, pues se escucha un poco, pues hasta que pueda parar el ciclo rotativo de la Tierra, que pueda haber un gran apagón solar, en fin, se escuchan un montón de cosas, ¿no? Pero, ¿cuál es tu opinión respecto a
esa conciencia de la que tú hablas y que es tan importantísimo, porque realmente, como decía Jorge Bucay, ¿no? Cuando realmente somos conscientes de nuestra vida, aprendemos a no vivir felices, aprendemos a vivir serenos, que este es el kit de la cuestión, ¿no? La felicidad, bueno, es efímera, pero la serenidad, ese estado del que tú hablas, ¿no? De no pelearte contra ti mismo, y que cuando aprendemos a morir es cuando únicamente aprendemos a vivir, porque esto es verdad, ¿no? Pero claro, hay una diferencia, yo creo, muy importante. Yo quiero que nos cuentes cuál es tu opinión. Una diferencia muy importante entre las personas que somos conscientes y las que no son. O sea, es decir, a la hora de este salto cuántico que se va a dar, este cambio de era de 26.000 años de la era de Acuario que comienza, ¿cómo crees tú que lo van a abrazar las personas conscientes frente a las personas no conscientes? Lo primero quizás para poder responder a esta cuestión es intentar ahondar un poquito en lo que desde el punto de vista de nuestro contexto vital, este planeta, esta realidad en la que nos encontramos, supone la transición hacia una nueva humanidad. En ese sentido, es importante recordar que las tradiciones, las escuelas filosóficas trascendentes, que es más nos hablan al respecto, utilizan con frecuencia el término nueva humanidad ligado a la expresión en una tierra restaurada. Esto es muy importante, porque no se habla solamente de una nueva humanidad, se habla también de una tierra, entre comillas, restaurada. Esto nos lleva a entender que efectivamente hay un ciclo humano que termina para que empiece otro, una generación que concluye para que empiece otra, pero se hace en un contexto donde también intervienen, como antes apuntaba, otros ciclos, y muy en particular la propia evolución del planeta Tierra. La Tierra restaurada creo que se puede entender como un proceso evolutivo de la Madre Tierra de aumento de su frecuencia vibratoria. Es decir, la Madre Tierra, eso sí, interrelacionada con el Sol, interrelacionada con el cosmos, pero la Madre Tierra, en el contexto seguro de ciclos mayores, la Madre Tierra viene aumentando poco a poco su frecuencia vibracional. Hay científicos que ya nos han aportado información al respecto, y no me refiero solo que también a la célebre resonancia Schumann, que nos habla de la vibración de la Madre Tierra y de cómo el planeta está aumentando su frecuencia vibratoria. La Tierra efectivamente evoluciona y esa evolución está implicando un aumento de su frecuencia vibracional. Ese aumento de su frecuencia vibracional, atendiendo a lo que se nos ha enseñado por esas tradiciones y escuelas, podríamos decir que es imperceptible hasta un momento concreto. Me gusta poner el ejemplo de que es como un vaso que se va llenando gota a gota. Un vaso donde van cayendo gotas de agua y se va llenando gota a gota, gota a gota, gota a gota. Claro, como es gota a gota, no es perceptible, pero el vaso se va llenando. Va La llenando. madre tierra va aumentando su frecuencia vibratoria poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y habrá un momento concreto, que eso es la transición al nuevo ciclo, el fin del ciclo para el comienzo del siguiente. Hay un momento concreto en el que hay una gota que desborda el vaso. Esa gota que desborda el vaso supone el momento concreto en el que la nueva vibración de la Tierra se hace real, se pone ya plenamente de manifiesto. De estar en una Tierra, vamos a utilizar el lenguaje musical, ¿no? De estar en una Tierra en clave mi, pasamos a una Tierra en una clave musical superior, do, re, mi, fa. La Tierra pasa a vibrar en clave fa, una vibración superior, una vibración más elevada. Insisto, no por casualidad, seguro que ligado a su propio proceso evolutivo y a la evolución de ciclos mayores. Y no de pronto, aunque lo percibamos en un momento determinado como de pronto, no, no, es un proceso paulatino que se manifiesta plenamente en un momento concreto. Esto se describe, entiendo que muy bien, en el cristianismo cuando se habla de la parusía, y al hablar de la parusía, que es este momento en el que finaliza esta generación para que comience un nuevo ciclo humano, una nueva humanidad, se nos dice que será como un fogonazo, ¿no? Como un gran relámpago que todos veremos que irá de oriente a occidente, ¿no?
Eso, hecho en laboratorio, lo que supone un cambio vibratorio, se da ese fogonazo, se da ese resplandor de luz precisamente que se describe cuando se habla de la parusía, o también se nos dice que se sentirá como que todo se mueve, ¿no? Si a una persona lo pilla de día, pues verá que el sol se mueve en la bóveda celeste. Si lo vive de noche, pues lo que verá será que la luna y las estrellas se remueven. Realmente la luna, las estrellas, el sol no se removerán, pero si hay un removimiento aquí, es decir, en la Tierra, sí va a haber un removimiento como consecuencia de ese paso vibratorio de mi a fa que hará que veamos como que se tambalea la bóveda celeste y generará una nueva realidad. Esa nueva realidad es el hábitat de la nueva humanidad. Y como también nos han enseñado, a partir de ahí hay algo muy importante que aquí ahora tenemos que tener en cuenta. Para vivir en ese hábitat nuevo, en esa tierra restaurada de mayor frecuencia vibratoria, yo también tengo que aumentar mi frecuencia vibratoria. No como Emilio, sino como el conductor que está en Emilio. Tengo que aumentar mi conciencia, tengo que aumentar mi autoconsciencia álmica, por decirlo de alguna manera. Tengo que aumentar mi frecuencia vibratoria, porque si no, cuando se dé ese momento, no voy a estar en sintonía con la vibración nueva de la Tierra. Y si no estoy en sintonía, si yo sigo en mí, cuando la Tierra pasa a Fa, si yo sigo en mí, sigo anclado en la frecuencia vibratoria mí, no puedo vivir en una frecuencia vibratoria Fa. Eso en el cristianismo es lo que se llama el corte. Se dice que dos personas estarán en el campo, uno seguirá estando y otro dejará de estar. Sí, eso lo he Dos escuchado. mujeres estarán en la azotea, una seguirá estando, otra dejará de estar. Hay un corte. ¿En qué sentido? En el sentido no de que nadie desde fuera diga tú sí y tú no, no. Seremos nosotros mismos en función de nuestra evolución, volvemos al tema evolutivo, Sí, si hemos pasado nosotros ya por nuestra práctica de vida, porque eso tiene que ver con la práctica de vida, evidentemente, con una visión consciente y espiritual de las cosas. Si sí. nosotros hemos ido elevando también poco a poco nuestra frecuencia vibratoria, estaremos en condiciones de vivir en esa tierra restaurada, la nueva humanidad en la tierra restaurada. Cuando todo esto lo tenemos delante, evidentemente, todos sentimos que viéndonos a nosotros mismos, viendo el contexto en el que estamos, hay personas que este tipo de asuntos le parecen auténticas tonterías, que no se creen absolutamente nada y que lo único que le interesa es mantenerse en una dinámica de vida que tiene que ver con el materialismo, con su hábitat de confort, muchas veces lleno de mentira existencial, pero ahí andan, entretenimiento, distracción, apego a lo evanescente, a lo superficial, el consumismo, Al una hacer dinámica mucho. de, efectivamente, una dinámica de vida que dicen que es su vida, pero es mentira, porque lo que hacen es simplemente reaccionar con unos sistemas de creencias como si fueran un programa informático, han metido en su cabeza y a eso lo llaman vivir cuando no están viviendo, han convertido la vida en un acto de mera supervivencia. Entonces, claro, cuando vemos que hay personas así, evidentemente lo primero es no enjuiciar. Este tipo de cosas que yo estoy comentando ahora con relación a estas personas es puramente descriptivo. Y esto es importante tenerlo en Lo han cuenta. elegido también así Lo ellos. están, lo Lo están están eligiendo, de eligiendo hecho, Natalia. en este Entonces, proceso evolutivo en el que estamos, lo han elegido. claro, cuando un día sale soleado o un día sale nuboso, decir que el día está soleado no es un juicio, es una descripción. Decir que el día está nuboso no es un juicio, es una descripción. Pues bien, hay personas que están en una dinámica que es muy superficial, muy materialista y donde este tipo de asuntos le entra por un oído y le sale por otro, no le interesan o incluso lo desprecian. Bueno, pues ya está, lo están eligiendo, entre comillas. Correcto. Y en nuestro corazón, en los que modestamente podemos percibir que de algún modo, con toda nuestra modestia, con todos los peros que nos tenemos que poner a nosotros mismos, pero en fin, que vamos modestamente elevando nuestra frecuencia vibratoria para que a lo mejor podamos participar en esa nueva humanidad en la tierra restaurada, lo que nos corresponde a nosotros fundamentalmente es mucha compasión, Sí. mucho amor y mucha compasión. Cambiar a las personas es absurdo. Es decir,
Me gusta poner el ejemplo de que se hacen transfusiones de sangre, ¿verdad? Pero no son posibles las transfusiones de conciencia. Ojalá Ojalá. hubiera centros de donación de conciencia, pero eso no la hay. Cada persona tiene su camino. Y a partir de ahí, los que podemos percibir que estamos como más conscientes del momento que estamos viviendo, lo que tenemos que intentar es ser nosotros mismos un ejemplo modestísimo, pero una especie de faro de luz en medio de la que está cayendo y Mm, de la que va a caer, porque claro, el Guau. removimiento en el que estamos, conforme nos vayamos llegando a ese momento donde la gota del vaso desborda y se inicia un nuevo ciclo hasta que ahí lleguemos, Mm, de la mano de Kairos, como antes decíamos, del tiempo espiritual, los mm. removimientos van a ir cada vez a más. No ¿Qué es más. lo que nos corresponde a ti o a mí, por lo menos intentarlo modestamente? Ponernos, como a mí me gusta decir, en el centro del huracán. Esto es un huracán de magnitud muy alta, pero además aceleradamente creciente. Va a más. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Ponernos en el centro del huracán. Procurar que en nosotros esté esa serenidad, ese sosiego, ese discernimiento de que lo que está ocurriendo no es una mala noticia, es una maravillosa noticia. Es decir, que la evolución se plasme en la terminación de un ciclo que está ya agotado para que comience una nueva humanidad que va a vivir en una clave vibratoria y por tanto en una dinámica de vida muy distinta a la sufriente y dolorosa en la que estamos actualmente metidos. Eso no es una mala noticia, eso es una gran Buenísimo. noticia y es consecuencia de la evolución de la conciencia. A partir de ahí, siendo una gran noticia, si es verdad que para muchas personas va a originar una serie de conflictos, de sufrimiento y de dolores que no van a entender. Van a tener delante el qué y se van a perder en el qué porque no van a ser capaces de centrarse en el cómo, porque no entienden, porque se les escapa lo que está ocurriendo. Entonces, a nosotros, ¿qué nos corresponde? Pues ser nuestra mejor versión en la medida de lo posible, ser un modesto ejemplo para que vea que sí, puede ser que estemos locos, ¿eh? Porque consideran ellos que nosotros estamos diciendo tonterías. Bien, lo respetamos, pero eso sí, en nuestra práctica de vida vamos a poner de manifiesto que hay un, una sintonía, que hay una armonía, que hay una paz, que Mm, hay un estar distinto. Y de esa manera, yo creo que a lo mejor hay personas que cuando se habla, simplemente se habla, como decía antes, le entra por un oído y le sale por otro, pero que cuando ve adelante personas conocidas, familiares, personas cercanas, que estos conflictos que van a más lo estamos viviendo de una manera distinta, lo mismo eso le ayuda a pararse, a mm. reflexionar y a Ventaja. pensar. Sí. Y en ello estamos, querida Natalia, en ello estamos con, insisto, sin prisa pero sin pausa. Nadie sabe cuándo esto va a llegar, pero puede llegar en cualquier momento, Ahora dicho mismo. No sé. coloquialmente, y estar preparados y ser nuestra mejor versión en el día a día, sabiendo que además de esa forma estamos aportando nuestro granito de arena no solamente a nuestro propio camino, sino al camino colectivo, al consciente colectivo. Sí, totalmente. Bueno, pues te voy a preguntar ahora, quizás yo creo que las dos últimas son las preguntas un poco más espinosas, pero bueno, yo creo que es importante bueno, como el título de la entrevista es hacia dónde va la humanidad, ¿no? Pues yo creo que son importantes, ¿no? Entonces, últimamente se ha visto, aunque bueno, tampoco se está viendo demasiado, pero bueno, se ha visto que están saliendo a la luz bastantes escándalos en torno a los niños, trata de blancas, prostitución de menores, eh, adenocromo, tráfico de drogas, tráfico de órganos de personas, donde se están viendo implicadas pues, personas de muy altos niveles, a nivel Hollywood, políticos, grandes empresarios, en fin, bueno, pues estamentos muy altos y a la vez también personas que durante mucho, mucho, mucho tiempo han sido también personas de mucha referencia para la juventud, en películas, deportistas, bueno, yo creo que hay una gran trama, ¿vale? Y entonces, bueno, me gustaría bueno, que nos contaras un poco cuál es tu opinión al respecto y ¿quiénes crees que han estado dirigiendo más allá de lo que se pueda ver, ¿no?
¿Quién crees tú a nivel energético? Que se habla también de élites, élites oscuras, los sombreros blancos, etc. Que los sombreros blancos son los que están favoreciendo y ayudando a este salto, a esta llegada a esta tierra renovada y demás. Pero bueno, pues hay unas élites oscuras y hay todo un tema, ¿no? Con temas también, bueno, pues hasta incluso de satanismo y demás. Entonces, bueno, me gustaría que nos contaras un poco, porque bueno, es un tema que yo sé que tú ya lo estás hablando, yo te he escuchado y bueno, me encantaría que nos contaras un poco cuál es tu opinión y qué crees de todo esto que hay detrás. Lo primero es recordar, también nos lo han enseñado, de que en el momento en el que estemos acercándonos a la transición del final de esta generación humana para el inicio de la siguiente, se produciría lo que en las culturas trascendentes, espirituales, fundamentalmente de América Latina, como la maya, por ejemplo, se ha llamado históricamente la sala de los espejos, una expresión que creo que es muy ilustrativa. Es decir, cuando estemos acercándonos a la transición, no solo viviremos ese protagonismo de Kairos al que antes hacía referencia, del tiempo espiritual, con la aceleración y con los removimientos, sino que también asistiremos a la sala de los espejos. La sala de los espejos, ¿qué significa? Bueno, es una metáfora para ponernos de manifiesto de que todo estará a la vista. Todo estará a la vista, en lo colectivo y en lo personal. Es decir, habrá situaciones, circunstancias, hechos, experiencias, para que podamos ver la realidad, ver lo real en lo colectivo y, ojo, también vernos de verdad cómo somos a nosotros mismos, porque a veces podemos pensar que estamos aumentando nuestra frecuencia vibratoria y viene un hecho a nuestra vida que nos pone de manifiesto, oye, que todavía nos queda bastante camino por andar, lo cual no tenemos que vivirlo como una mala noticia, sino todo lo contrario, como un incentivo, ¿no? A que nos pongamos las pilas y avancemos en nuestra evolución en autoconsciencia. La sala de los espejos significa esto. Todo está a la vista en lo colectivo y en lo personal. Y eso es, Natalia, lo que estamos viviendo. Todo está a la vista. Y está a la vista incluso lo más oscuro de la realidad de esta sociedad, de este mundo, por decirlo de alguna forma. Entendiendo por mundo no el maravilloso planeta Tierra, sino el sistema, ¿no? El sistema socioeconómico, político, institucional, tecnológico, militar en el que vivimos. Se está todo poniendo a la vista. Y esto forma parte del proceso, porque el que todo esté a la vista es un acicate para la conciencia. Lo decía antes desde el punto de vista personal, lo digo ahora también desde el punto de vista colectivo. Cuando vamos percibiendo de verdad cómo es este mundo, deberíamos darnos cuenta que los sistemas de creencias que tenemos aquí, que este mundo nos ha metido, tenemos que sacarlo de nuestra cabeza. Que cuando nos damos cuenta de la realidad de este mundo, los paradigmas, la visión de la existencia, las pautas, hábitos y patrones de vida que nos han metido, no son válidos, que tenemos que vivir de otra manera. Total. El percibir la ponzoña de la realidad en la que estamos es una invitación a vivir de otro modo. Esto en el cristianismo se enseña muy bien porque nos dice que nos daremos cuenta de la iniquidad en la que estamos metidos. Y se nos dice algo también muy significativo, que con esa iniquidad, hasta que aparezca la nueva humanidad, hasta que se produzca el advenimiento de Cristo, el surgimiento de la tierra restaurada, la nueva humanidad en la nueva tierra, la nueva humanidad en la tierra restaurada, hasta que se produzca ese momento, con este mundo tan lleno de iniquidad que cada vez estamos viendo más porque estamos en la sala de los espejos, hay que convivir. Tenemos que convivir con él porque está en todos sitios. Ahora bien, una cosa es la convivencia y otra cosa es la connivencia. Mm. Parecen palabras prácticamente idénticas, pero tienen un significado absolutamente distinto. Convivencia, sí, tenemos que convivir con este mundo. Connivencia, ninguna. Es decir, en la connivencia no podemos caer. En hacer nuestros sus sistemas de creencias, sus patrones, pautas y hábitos de vida. No, por favor, si ya estamos viendo lo que es, tenemos que vivir en la medida de lo posible, porque claro, aparece ahí nuestro pequeño yo, sí, pero es que mis circunstancias personales, laborales, familiares,
oye, siempre hay margen de maniobra, Sí, siempre tenemos margen de maniobra sí. para empezar ya a vivir de otra manera. Con lo que el que esa ponzoña, por así decir, esté saliendo de las cloacas para que la podamos ver, es una oportunidad maravillosa para que nos demos cuenta de que tenemos que vivir esa especie de autotransformación, que tenemos que vivir de otra manera. Dicho esto, ¿qué es lo fundamental? ¿Qué es lo fundamental? Para no convertirnos en víctimas, porque claro, si solamente vemos la ponzoña y la iniquidad, podemos convertirnos en víctimas. No, no, esto es una oportunidad. Esto no es algo que se nos caiga encima para aplastarnos, no, es algo que tenemos delante para que saltemos, Sí, para se que ha dado porque lo evolucionemos. hemos permitido también nosotros. Por supuesto, Natalia, os diré a ello. Entonces, desde esa perspectiva es algo maravilloso y no tenemos que vivirlo como víctimas, tenemos que vivirlo como el contexto vibratorio de la realidad que hace posible, propio de una célula que se ha agotado y que va a abrir el camino, como hemos dicho ya, a otra célula. Dicho esto, tanta ponzoña, ¿de dónde viene? Es decir, ¿a qué se debe? Porque tú has hecho mención a cosas, lo has hecho telegráficamente, se te agradece porque como entráramos en detalle se nos iría entero el tiempo en describir la cantidad de cosas que estamos teniendo conocimiento de densidad vibratoria máxima y de un nivel de dolor y Es que de es brutal. sufrimiento tremendo en lo que ocasiona. ¿Y eso a qué se debe? Pues bien, yo creo que aquí tenemos que llamar a las cosas por su nombre. Yo no estoy en posesión de la verdad, Natalia, no bajo ningún concepto. Y no intento convencer a nadie de nada. Planteo reflexiones y consideraciones para que cada cual lo tamice, lo pase por su discernimiento y por su sentido común. Eso que quede claro. También que soy una persona espiritual. De hecho, Cristo Jesús es mi referente en todos los sentidos, pero no tengo un credo religioso. Yo no soy una persona religiosa, no tengo que ver con ninguna iglesia de ningún tipo. Espiritual y ligado a Cristo, por supuesto. Credo religioso, sistemas de creencias religiosas, credos en sentido amplio o estricto, ninguno. Y con esa libertad, por tanto, de intentar vivir lo más genuinamente la espiritualidad, pero sin tener que responder a ningún sistema de creencias, tengo que recordar con claridad lo que Cristo Jesús nos dijo antes de ascender a los cielos. Cristo Jesús sufre la pasión y el martirio, muere clavado en el madero y en un momento concreto resucita a los 3 días y pasa con sus discípulos 40 días en cuerpo de resurrección, resucitado 40 días. Y finalmente asciende a los cielos, donde se produce una imagen muy emotiva, está muy bien narrado en el Nuevo Testamento, donde él dice que va a volver. Y esa vuelta tiene que ver con esa nueva humanidad en la tierra restaurada. Pero también nos dice que mientras tanto, aquí os quedáis con el gobernante de este mundo. Y dice con claridad, tú has usado la expresión satánica, satánico, satánica, el calificativo, pues bien, Cristo Jesús dice que el gobernante de este mundo es Satanás. El gobernante de este mundo es Satanás. Y ese gobernante lo es porque nosotros le hemos dado el poder. Le hemos dado el poder a lo involutivo cuando nos hemos separado de lo evolutivo. Le hemos dado el poder de lo involutivo cuando nos hemos olvidado de la divinidad intrínseca que tenemos en nosotros, de la práctica de vida ligada a esa divinal esencia que todos tenemos y del recuerdo de la enorme divinidad que es lo que crea y genera el maravilloso cosmos en el que está desenvolviéndose también nuestra vida en el contexto de la Madre Tierra. Todo eso lo hemos olvidado, de todo eso nos hemos alejado. Ese es el término pecado. El término pecado que se utiliza en el Nuevo Testamento es una palabra griega que cuando lo traducimos significa alejamiento. Nos hemos alejado. El denominado pecado original es un alejamiento. Nuestras almas encarnadas se han alejado y se han alejado cada vez más. Y al alejarnos de lo divino le hemos dado nuestro poder, no a lo evolutivo, sino a lo involutivo que se personifica en esa figura espiritual involutiva que es la de Satanás. Y cuando esto lo tenemos en cuenta, podemos acudir a los evangelios cristianos también
porque hay una escena que a mí durante años, Natalia, me conmovió y me abrió muchos interrogantes. Jesús, cuando se convierte en Cristo Jesús, es el momento en el que lo crístico se precipita sobre él, el bautizo en el río Jordán, está para cumplir o ha cumplido los 29 años, está ya llamado a llevar una vida pública, la que conocemos a través de los textos cristianos, ¿verdad? Pues bien, antes de comenzar su vida pública se retira al desierto, 40 días y 40 noches, para prepararse, por decirlo de alguna manera. Y estando en el desierto, se describe en los evangelios que se le presenta a Satanás. Y Satanás tiene con él un diálogo. Satanás está intentando desesperadamente que a ver si puede apartar a Cristo Jesús del camino. Evidentemente no lo va a conseguir. Él barrunta que no lo va a conseguir, pero tiene que intentarlo. Es algo como una actuación desesperada, ¿no? Y en ese diálogo que mantiene con Cristo para intentar sacarlo de su camino, hay una cosa muy concreta, hay varias, pero esta es la que quiero poner el acento. Se dice en los evangelios que lo sube a un monte muy alto, Satanás con Jesús en un monte muy alto. Y Satanás le dice a Jesús, mira, estos son todos los poderes y riquezas de este mundo. Todos los poderes y riquezas de este mundo. Dice, te lo puedo dar porque a mí me ha sido dado. Fíjate, te los puedo dar porque a mí me ha sido dado. ¿Quién se lo ha dado? Nosotros, en nuestro alejamiento, en nuestro olvido de lo que somos, en nuestra salida del camino evolutivo y el habernos anquilosado en lo involutivo. Dice, te lo puedo dar porque a mí me ha sido dado. Y te lo doy, estos poderes y riquezas, te lo doy si te postras ante mí, si me reverencias, si te conviertes en un seguidor y en un súbdito mío. Evidentemente, Cristo Jesús le dice que no, le responde de una forma muy espiritual, pero en definitiva le dice que no. Y esa cuestión que se plantea aquí, uniendo estos dos asuntos, Satanás es el gobernante de este mundo. Él tiene el poder porque nosotros, con nuestro alejamiento, con nuestro pecado, insisto, es muy importante, pecado no significa culpa, no significa castigo, es una palabra griega muy precisa, que cuando se hace la traducción al latín y después al castellano da lugar a actual pecado, pero ¿qué es alejamiento? Es muy importante tener en cuenta esto. Nosotros en nuestro alejamiento le hemos dado el poder y él da ese poder a aquellos que se postran ante él. Quiero decir con esto, Natalia, que las personas que dominan este mundo, los que se podemos llamar élite, una exigua minoría, están postrados ante lo involutivo y están postrados conscientemente. Conscientemente, Y además. estar postrados conscientemente significa rituales, ceremonias sangrientas, donde se mueva una energía muy densa, porque lo involutivo se alimenta precisamente de eso. Con lo que cuando escuchamos y tenemos en la sala de los espejos tanta información acerca de actos tan abominables, es que esos actos tan abominables forman parte de los rituales, de las celebraciones y de lo que es propio de la reverencia hacia lo satánico y hacia lo involutivo. Eso sí, este núcleo que está ahí conscientemente reverenciando a Satanás y recibiendo poderes y riquezas de este mundo, ese núcleo tiene como círculos concéntricos, como una piedra que cae en el agua, tiene círculos concéntricos que utiliza para llegar a todos sitios en este sistema tan extraño que finalmente estamos en él. Y mi gran cuestión, y me lo he planteado de una forma muy clara durante mucho tiempo y me lo sigo planteando, yo no quiero participar en eso. Es decir, yo no quiero estar en ningún círculo de eso. Por supuesto, no tengo una reverencia consciente hasta lo satánico, todo lo contrario. Tengo una devoción espiritual muy clara y un intento de acercamiento hacia lo divinal y en reverencia a lo divino. Pero ya no solamente es no estar ahí en el círculo 1, en el círculo 2, en el círculo 3. Ojo, es que podemos estar en un círculo el 27 Sí, y y que sin se... darnos cuenta, Natalia, Mm. estamos haciendo una reverencia de lo involutivo Sí, en nuestra práctica de vida, en nuestra sí, práctica de vida. sí. Cuando, sí, perdón. No, 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 dime tú, perdón. Cuando, por ejemplo, fíjate qué ejemplo más tonto te voy a poner, pero tan importante. Cuando no respetamos la opinión de otro,
mm, Cuando intentamos llevar razón, cuando nos enfadamos, cuando el otro no piensa como nosotros pensamos, ahí estás teniendo un comportamiento involutivo. Hombre, no tiene nada que ver y bueno, con la salvando reverencia la satánica, el distancia, ritual, evidentemente. pero de alguna forma tú estás participando de lo mismo. A eso es a lo que me refería también con el tema de que hay que convivir con este mundo, pero no que no caigamos en la connivencia. No caer en la connivencia significa mirarnos a nosotros mismos sin autoengaño y esas contaminación, ese chapapote, ¿no? O Mm, esos implantes, ¿no? Que podemos tener y no lo quitamos. Y sí. cuando la sala de los espejos nos muestre que seguimos teniendo todavía chapapote e implantes por un sitio o por otro, no agobiarnos, sino verlo con agradecimiento. Oye, qué bien que me he dado cuenta. Qué bien que ha pasado esto y me he dado cuenta que ahí todavía tengo por aquí chapapote, tengo por aquí un implante. ¿Qué es lo que tenemos que ir haciendo en la medida de lo posible? Quitándonos tanta contaminación, quitándonos tanto chapapote, quitándonos tantos implantes, y esto supone una práctica de vida, y una práctica de vida que significa tener una visión espiritual, el recuerdo de nuestra divinal esencia, y dicho esto, algo tan sencillo como lo que mi paisano Antonio Machado dijo del mismo con su modestia hace mucho tiempo: soy una buena persona, un buen hombre en el buen sentido de la palabra. Ser buenas personas en el buen sentido de la palabra. Esa es la mejor manera de quitarnos tanto chapapote de en medio y alinearnos en esa clave de aumento de la frecuencia vibracional que en su momento nos permitirá vivir y disfrutar de la nueva humanidad en la tierra restaurada. Total. Bueno, y además también de todo lo que has dicho, ¿no? Como todo confluye al final en lo mismo, ¿no? También está este precioso momento ahora mismo que hoy, de hecho, es 19 de noviembre y justo ha entrado hoy Plutón en Acuario, lo que quiere decir que, bueno, que el poder ya va a estar en el pueblo. Ya va a estar en el pueblo. Ya no sabemos lo que has dicho tú, no sabemos cuánto tiempo va a tardar, pero el poder pasa a lo colectivo, con lo cual, bueno, yo creo que a toda esta energía involutiva, pues evidentemente le quedan los días contados. Esperemos que así sea por todo lo que todo el daño que han hecho, ¿no? A estas criaturas y bueno, que haya justicia divina, que es lo que se espera. Bueno, y ya para terminar, Emilio, te voy a hacer una pregunta. ¿Cambio climático o geoingeniería? Y al respecto de esto, ¿cuál es tu opinión sobre la Agenda 2030? Y con esto ya terminamos. Perfecto. Cuando nos planteamos a veces los temas dicotómicamente, Natalia, tenemos que recapacitar. Mm, Yo lo he hecho. Cambio climático, geoingeniería. ujú, En el año 2022, en diciembre del año 2022, junto con dos amigas y un amigo, los cuatro, publicamos un libro que tiene como título Cambio climático, una aproximación consciente. ujú, En ese texto, es un libro, es decir, por tanto tiene muchas páginas y mucha argumentación, pero se habla de cambio climático y en un capítulo, hace tiempo, de diciembre del 22, pero creo que en el capítulo sexto, hay un capítulo íntegro que se dedica a cambio climático y manipulación climática a mm, través de técnicas de geoingeniería. Estoy recordando el título: manipulación climática a través o por medio de técnicas de geoingeniería. Fíjate, claro que hay técnicas de ingeniería para afectar al clima, sin ningún tipo de duda, para afectar al clima y para afectar a más cosas que tiene que ver con la propia naturaleza y con relación a la Tierra en sentido amplio del término. Claro que lo hay, sin ningún tipo de duda. En ese capítulo sexto del libro describimos muchas técnicas de manipulación climática a través de geoingeniería, desde las famosas estelas del cielo o el tema del HARP u otras muchas posibilidades reales que hay ya tecnológicas de manipulación del clima. Por tanto, la geoingeniería utilizada para manipular el clima, sin ninguna duda. Ahora bien, el cambio climático no solo es eso. Es decir, el cambio climático es eso y más cosas. Es decir, mm, ¿eso está afectando al cambio climático? Por supuesto. Ahora bien, también hay otras cosas que afectan al cambio climático.
El ejemplo que podríamos poner, Natalia, es un mechero origina fuego, pero el fuego es más que el mechero, ¿verdad? Sí. El mechero en este caso serían las técnicas de geoingeniería y Ujú. evidentemente originan fuego, pero el fuego a su vez es más que el mechero. En ese sentido, el cambio climático es un fenómeno claramente multicausal. En cuanto a que, en primer lugar, siempre ha habido cambio climático. La madre Tierra, en su evolución, los ciclos solares, ojo, cada 11 años, las manchas solares, las radiaciones, eso altera el clima. Y hay, por tanto, cambios climáticos que tienen una causa natural. Dicho esto, ojo, por favor, tenemos ojos para ver también, este sistema en el que estamos, este sistema socioeconómico tan extraño en el que nos hemos metido, ¿cómo no va a afectar a la naturaleza, al hábitat ecológico y al clima? Es que no es posible, claro que lo está afectando con lo que, junto con causas naturales que siempre han estado ahí, ahora ha adquirido una presencia y un protagonismo desconocido en la historia, la mano humana. Yo esto además lo sintetizo muy bien en una expresión que le debemos ni más ni menos que a Albert Einstein. Albert Einstein nos habló de que tendríamos que estar ciegos como no, para no darnos cuenta que vivimos en un sistema depredador, un sistema depredador. Vivimos, Natalia, en un sistema depredador, precisamente porque lo involutivo, lo satánico está ahí con todo lo que conlleva. El sistema que se ha generado desde ahí es absolutamente depredador y este sistema depredador está afectando a la madre tierra, está afectando a la naturaleza y está afectando al clima. Con lo que creo que tendríamos que intentar no caer en dualismos, que son los que le interesa a esa pequeña élite para confundirnos o para perdernos en un relativismo escéptico y simplemente ordenar las ideas. El cambio climático es un fenómeno multicausal, la importancia de la naturaleza, de la tierra, del sol, ahí ha estado y sigue estando. A eso se ha unido un sistema depredador, obviamente depredador, que se ha convertido posiblemente en el gran agente de lo que estamos viviendo actualmente con relación a el deterioro del hábitat ecológico y del clima, y además ese sistema depredador utiliza para sus objetivos, para sus fines, determinadas técnicas que también afectan al clima, las técnicas de geoingeniería. Porque, y esto me lleva a lo que puede ser como cerrar el círculo, ellos saben que esto está llegando a su fin, Natalia. Sí, 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 claro que Ellos lo lo sé, saben perfectamente. exactamente. Desde luego, los seres espirituales involutivos y Mm, el núcleo que está ahí reverenciándolo y que forma el conjunto mm, dirigente del sistema socioeconómico mundial y a partir de ahí utiliza también como marioneta al entramado político institucional y al complejo tecnológico y militar, lo saben perfectamente. ¿Y su objetivo cuál es? Muy sencillo, mm. que cuando ese momento se produzca, vamos a llamarle coloquialmente el ascensor, es decir, cuando la madre tierra, la gota que desborda el vaso, aumenta su frecuencia vibratoria y de mi pasa a fa, y ahora cada ser humano tiene la opción, la oportunidad de vivir en clave fa también, en sintonía, o quedarse anquilosado en clave mi, el ascensor que va a subir de mi a fa, ellos, ¿qué es lo que pretenden? Que el menor número de personas posibles cojan el ascensor, que el menor número de almas posibles formen parte de la nueva humanidad y Sí. se queden en una especie de inframundo, de submundo, Mm. donde ellos van a seguir haciendo y deshaciendo y Ya lo sé. donde van a seguir llevando la batuta. Es así de sencillo. Sí. Cuando hablamos de esta minoría que a través del sistema socioeconómico controla todo lo demás, cuando hablamos de esta minoría, esta gente quiere más dinero, pero si ya tienen todo el del mundo, dicen que el 1% de la población tiene La más riqueza riqueza del que el cielo. 99% restante. Si Mm. ya tienen en sus manos la riqueza y el patrimonio de la tierra y los recursos y de la humanidad, quieren por tanto dinero, quieren poder, si ya tienen todo el poder, entonces, ¿qué es lo que quieren? ¿Por qué están apretando los tornillos? Y voy ahora para concluir a la Agenda 2030. ¿Para qué están apretando los tornillos con el objetivo de qué? Si ya tienen todo el dinero y tienen todo el poder.
es que esto transciende de lo material. Es un objetivo espiritual. Ellos, su objetivo es una meta espiritual. Que el menor número de personas entremos en el ascensor para que cuando esto se produzca no podamos participar en la nueva humanidad, en la tierra restaurada. Y en ese contexto están apretando los tornillos. Y en ese apretar los tornillos han diseñado un nuevo orden mundial, es decir, un modelo de sociedad que consideran que cuando esté instaurado lo va a poner francamente difícil como para que podamos entrar en el ascensor. Es decir, va a haber unas influencias desde el punto de vista de la manipulación del inconsciente colectivo, Sí, de la deformación del sistema educativo, de la contaminación de los sistemas de creencias, del alejamiento de todo lo trascendente, de un transhumanismo exacerbado, de un olvido de lo humano y de lo natural y un apego absoluto a lo artificial y a lo virtual. sí, Ese bueno, sistema que ellos están configurando consideran que es el ideal para que el menor número de almas encarnadas, es decir, de seres humanos, participemos de la nueva humanidad. Y en ello están. Ellos están perfilando un nuevo orden mundial, es decir, un sistema para que cuando ese momento llegue, porque ellos saben que va a llegar, intentar que el menor número de almas participemos en esa nueva humanidad en la tierra restaurada. Ellos saben que no pueden romper nuestro libre albedrío. Siempre vamos a tener libre albedrío, pero intentan confundir, intentan generar, para podernos entender, intentan generar niebla, niebla y confusión. Y el nuevo orden mundial es la plasmación de ese escenario que ellos consideran idílico para que nos podamos despistar más y no participemos en la nueva humanidad, en la tierra restaurada. Y ahí la Agenda 2030, desde hace ya 10 años, pronto hará 10 años, en septiembre próximo hará 10 años, que la Agenda 2030 es como el telón de fondo, es como la guía que están siguiendo para que esto sea una realidad. Ellos han puesto esa fecha del 2030 como fecha indicativa. Y cuando nos damos cuenta de esto, podemos ver cómo desde el 2015, año a año, año a año, año a año, van dando los pasos correspondientes para que efectivamente, cuando llegue ese 2030-2031, ese nuevo orden sea una realidad. El 2024, por ejemplo, ha sido un año muy importante para ellos porque han puesto cimientos enormemente significativos de lo que es un eje básico del nuevo orden mundial, que es un sistema de gobernanza global. Es decir, que las decisiones no se tomen en los países, en los estados, sino que se tomen globalmente a través de organismos internacionales que ellos manejan. Ellos siempre han estado ahí manejando, pero es como si cada vez esto se fuera haciendo más visible. Un gobierno en la sombra que cada vez vamos a ir viendo con más claridad. Y este año, pues la Asamblea Mundial de la Salud del pasado mes de mayo, la Cumbre del Futuro con la aprobación del Pacto del Futuro del pasado mes de septiembre y otras muchas cosas han servido precisamente para poner los cimientos de ese sistema de gobernanza global. Quiero decir con esto que la Agenda 2030, que se aprobó en septiembre del año 2015 en la Asamblea de Naciones Unidas, es una agenda que se está aplicando sistemáticamente con el objetivo de que para esa fecha el nuevo orden mundial sea una realidad. Y el nuevo orden mundial no pretende más poder y riqueza para lo que ya tienen todo el poder y riqueza, sino que pretende un estado social de confusión y de niebla para que el menor número posible de personas podamos participar de la nueva humanidad en la tierra restaurada. Y a partir de ahí, sabiendo todo esto, querida Natalia, ellos están a lo suyo, nosotros a lo nuestro. a lo nuestro. ¿Nosotros a qué? A recuperar el recuerdo de lo que somos. Mm, Somos inmortales. No debemos percibirnos como víctimas. La mm, divinidad está en nuestra naturaleza. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. No caigamos en ningún tipo de victimismo. Vamos a empoderarnos. Vamos a romper, no caer en la connivencia. Vamos a romper, a decir adiós, a desconectarnos. Como en Matrix, no nos quitamos ya de una vez esto que tenemos aquí, nos desconectamos de este sistema y empezamos modestamente, en la medida de lo posible, a vivir de otra manera. Lo empezamos a hacer cada uno
y a tender la mano también a las otras personas que estamos caminando juntos en este camino, porque finalmente esto es una buena noticia. Mm. Precisamente porque es una buena noticia para las almas nobles, ellos están tan desesperados, porque ellos saben que esto no lo pueden evitar y están desesperados. Están dando La los últimos ingeniería códigos. climática es síntoma de su desesperación y de su odio, porque nos odian a nosotros, es decir, a los humanos que verdaderamente queremos ser humanos desde un punto de vista de que recordamos nuestro componente Y imperecedero, y crístico. también contra la tierra y contra la naturaleza. Y quieren dañar todo, a todos los reinos de la naturaleza, convertir todo en una especie de espectáculo sangriento. Bueno, ahí andan ellos. Nosotros, insisto, a lo nuestro. Convivencia, sí. Connivencia, ninguna. Vamos a ser buenas personas en el buen sentido de la palabra. Vamos a caminar de la mano y vamos a caminar entrelazados álmicamente y vamos a estar ahí en el ascensor. Vamos a entrar en el ascensor para que cuando suba podamos participar de esa nueva humanidad en la tierra. Bueno, Emilio, pues yo no voy a añadir más porque yo creo que terminas muy, muy up, muy arriba, con un mensaje de muchísima esperanza. Te agradezco infinito el tiempo, que sé que tu agenda es muy, muy, muy apretada y siempre tienes un ratito a lo largo del año para mí, eternamente agradecidísima. Y bueno, espero seguir viéndote, que te veo estupendísimo como siempre y que sigas ayudando a tantísima gente. Y bueno, pues que te aprecio un montón, ya lo sabes, así que bueno, esperemos que la humanidad siga caminando hacia la luz, hacia el ser crístico que somos y que no nos olvidemos de ello. Muchas Muchas gracias, gracias, Natalia. Emilio, El y aprecio es mutuo y muchísimas gracias a ti de corazón. gracias. Cuídate mucho.